Bueno, la suma de Riemann dijimos que es dividir la curva en varios rectángulos. ¿Sí? Ese rectángulo, para calcular el área, es base por altura. La base es esta, que está aquí, en el eje de las X, y la altura es la que está en el eje de las Y. De acuerdo a Riemann, hay rectángulos que están por debajo, que se le llaman inscritos, y están en rectángulos que están por encima de la curva, se llaman circunscritos. ¿Sí? El área exacta, ¿sí? Y cualquier área que esté, aunque sea por rectángulos, debe de estar delimitada por dos límites, ¿sí? Que van a ser A y B. De lo contrario, no podríamos calcular esa área porque no sabríamos dónde está menos infinito hasta infinito. El primer ejemplo que tengo aquí es de la función f de x igual a 2x al cubo más 4 quintos de x. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer con la suma de Riemann? Calcular el área. ¿Sí? Calcular el área de esta función en el intervalo de 1 a 5. Por métodos de reglas, de integrales, ya encontré que es 1608 sobre 5. Esto me da el resultado de 321.6 aproximadamente. ¿Cuál es el primer paso que voy a realizar? Voy a ver mis límites, ¿sí? Eso me lo va a dar el intervalo que está de 1 a 5. Entonces, el límite que va a ser A, que también se le llama inferior, va a ser el que está más a la izquierda, y es 1. B es 5. Bueno, después de ahí voy a calcular el ancho que va a tener cada uno de mis rectángulos. Y dice que hay una fórmula, que es B menos A entre N. Si yo sustituyo, ¿quién es B? Es 5 menos, ¿sí? A, que es 1 entre N, me queda 5 menos 1, me queda 4 sobre N. Entonces, eso quiere decir que cada uno de los rectángulos va a tener este ancho, 4 sobre N. Pero ¿cuántos rectángulos? N va a tender casi hasta el infinito. Entonces, eso quiere decir que se va a aproximar al área exacta, porque el ancho de cada rectángulo va a ser tan pequeño, ¿sí?, que se va a hacer al área exacta. ¿Cómo voy a calcular la abscisa del extremo derecho del rectángulo I que se forma entre I y 5? Dice que esa abscisa, ¿sí?, es la que me va a dar la altura, ¿sí?, y está delimitada con esta fórmula, A más I por el ancho. Entonces, ¿cuánto vale A? Vale 1, más I por lo que tiene cada rectángulo de ancho, que es 4 sobre N. 1 más I por 4 me queda 4I sobre N. Entonces ya obtuve lo que es XI. ¿Sí? De acuerdo a Riemann, esta es la fórmula. La sumatoria desde I igual a 1 hasta N, ¿sí?, de f de x y por el delta x. Entonces, mi sumatoria va a ser igual de de i igual a 1 hasta n. Ahora, f de x y, ¿quién es f de x? Pues es esta función que tengo acá, que es 2x al cubo más 4 quintos de x, ¿sí? Entonces, fíjense bien, esta función f de x y es la función que me fue dada. Ahora dice multiplicada por el ancho. ¿Sí? Me paso al siguiente paso. Aquí tengo entonces lo que ya había obtenido. Tengo el ancho, tengo la abscisa y tengo mi función. ¿Sí? Siguiendo con el procedimiento, ahora voy a resolver por la suma de Riemann. Entonces, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función 2x al cubo más 4 quintos de x por el ancho. Ahora voy a sustituir donde van las x, ¿sí?,
donde mi función tenga x, la voy a sustituir por esta abscisa, que es xy. Entonces, este 2 se queda porque es una constante que va a estar multiplicando a lo que vale x al cubo, pero esta x la voy a sustituir por esta xy. Si me fijo, es 1 más 4y sobre n, pero como esta x está al cubo, significa que este binomio también lo voy a elevar al cubo. Ya sustituí esta parte. Más 4/5 de x. Entonces tengo una x, esa x la voy a sustituir por esta xy. Pero ahora ya no está elevada a ninguna potencia, entonces es 1 más 4y sobre n. ¿Sí? Hasta aquí cierro este corchete y dice que lo voy a multiplicar por el ancho. Y el ancho es 4 sobre n. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? No, profe. Perfecto. Nos seguimos. Entonces, este 4n es válido que yo lo saque fuera de la sumatoria. Entonces, dice que cuando el límite de n tiende al infinito, este 4n lo puedo sacar fuera de la sumatoria, ¿sí? Y lo pongo 4 sobre n por la sumatoria que va de i igual a 1 hasta n. Ahora, abro corchetes, 2 por el binomio 1 más 4i sobre n elevado al cubo, más 4/5 de 1 más 4i sobre n. Bueno, multiplicar por este 4/5 está fácil, ¿sí? Ahora, al multiplicar por este 2, primero debo despejar este binomio que está elevado al cubo. ¿Ya? Entonces, debo de tener a la mano todos mis teoremas para expandir este binomio al cubo. Entonces, por aquí hay una referencia y dice que un binomio elevado al cubo, ¿sí? Aquí ustedes lo pueden ver, es el cubo del primer término más 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo, más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. ¿Sí? Eso es lo que dice este binomio. Bueno, pues entonces aquí pongo este 2 y ahora voy a expandir al cubo este binomio de acuerdo a esta regla. Entonces lo voy a poner entre corchetes. El cubo del primero, en este caso es 1, por 1, por 1, me queda 1. El siguiente es 3, dice, por el primer término, que es 1, al cuadrado, pues es 1. Entonces me quedaría 3 por 1, 3. ¿Sí? Por el segundo término, ¿sí? Que en este caso el segundo término sería 4i. 3 por 4, 12i sobre n. Listo, ya me quedó este término. Más, dice, 3 veces, voy a multiplicar 3 veces por el primero, que sería el 1, 3 por 1 a 3, más, dice que el cuadrado de este 4i sobre n. Eso significa que este lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Este 4i. Entonces me quedaría 16i cuadrada sobre n cuadrada. Por 3, 16 por 3, recuerden que había un 3 acá, que era el 3 por 1. Sí, entonces me quedaría 48i al cuadrado sobre n cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí quedó este tercer término. Ahora me falta este último que dice que sea el cubo del segundo término. Entonces 4 por 4, 16 por 4, me quedaría 64. Si i lo multiplico por 3, me quedaría i por i por i por i, me quedaría i al cubo sobre n al cubo. Listo, ya quedó expandido este binomio al cubo. Ahora me queda más 4/5 que multiplica a 1 más 4i sobre n. Para desaparecer ese paréntesis voy a multiplicar por cada uno. Más por más, más. 4/5 por 1 me queda 4/5. Más 4/5 por más 4i sobre n me queda más 4 por 4, 16i sobre 5. Por este 1 que tiene me queda 5n. Como siguiente paso, esto es álgebra, ¿sí? Como siguiente paso, bueno, pues voy a multiplicar el 2, ¿sí? Por cada uno de los términos que tenía acá,
2 por 1, luego 2 por 12, 2 por 48 y 2 por 64. Y me queda de esta manera. ¿Sí? Entonces, 4n por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 2 más 24i sobre n más 96i al cuadrado sobre n cuadrado más 128i al cubo sobre n al cubo más 4 quintos más 16i sobre 5n. ¿Sí? Ahora, me voy a fijar si aquí hay términos semejantes. Recuerden que término semejante se dice que son aquellos que tienen la misma variable elevada al mismo exponente. Entonces, aquí puedo ver que tengo este 2 y este 4 quintos. Son términos independientes, los puedo juntar. Este 2, ¿sí? En quintos sería 10 quintos. 10 quintos, 10 sobre 5 me quedaría este 2. Lo único que hace es multiplicar este 2 por este 5 y me queda 10 sobre 5. 10 sobre 5 más 4 sobre 5 me quedaría 14 quintos. ¿Sí? Después de ahí veo que tengo 24i sobre n más 16i sobre n. Entonces, el i sobre n se pasan igual, i sobre n. Lo único que voy a hacer, ¿sí? Será transformar a quintos estos 24. Entonces, si tienen su calculadora, sería 24, lo van a multiplicar por 5. ¿Sí? 24 por 5 les daría 120 quintos. Si ustedes dividen 120 entre 5, les va a dar estos 24. Entonces, pero en quintos, este 24 ya lo transformarían en quintos a 120 quintos. Entonces, 120 quintos más 16 quintos me daría el 136 quintos y la parte de i sobre n únicamente se pone. ¿Sí? Este tercer término, el i al cuadrado, no hay ninguno. Se sigue poniendo igual. 96i al cuadrado sobre n al cuadrado. Más este otro, 128 i al cubo sobre n al cubo. Si me fijo, afuera está toda la sumatoria. Entonces, por ahí hay una regla que dice que si tengo todo un montón aquí de términos multiplicado por la sumatoria, es válido que yo lo separe y en cada uno aplique la sumatoria. 4 sobre n, y ahora esta sumatoria va a multiplicar a 4 sobre 5, aquí está, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 136i sobre 5n, ¿sí? Más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 96i al cuadrado sobre n cuadrado, más otra sumatoria de i igual a 1 hasta n de 128i al cubo sobre n al cubo. ¿Sí? Ahora, hay otra regla que dice que las constantes, ¿sí? Los puedo sacar fuera de la sumatoria. Recuerden que se mencionaron dos reglas al principio, ¿sí? Entonces, lo puedo sacar fuera de la sumatoria, 4 sobre n, ¿sí? En este caso, el 14 quintos, como no tiene variable aquí, se queda el solito ahí. Entonces, ahí sí va con la sumatoria. La sumatoria de i igual a 1 hasta n de 14 quintos. Más el siguiente, ¿sí? Me fijo que 136 sobre 5n se puede tomar como una constante. Recuerden que la sumatoria nada más se quedan las i o las que no tengan ninguna i como el primer caso. Entonces saco afuera 136 sobre 5n y ya nada más me queda la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. El siguiente, saco 96 sobre n cuadrada por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i cuadrada, más 128 sobre n al cubo de la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de i al cubo. Entonces aquí ya apliqué las dos reglas que vi, ¿sí? Saqué, primero separé en cada una las sumatorias y luego saqué las que eran constantes fuera de la sumatoria
Y ahora me confirman si pueden ver la siguiente pantalla. Sí, profe. Bueno. Aquí entonces voy a aplicar las reglas e identidades de la sumatoria y el término dominante, ¿sí? Entonces, para la primera no hay término dominante. Dice que si tengo una constante que multiplica por cualquiera y que tenga, el resultado va a ser la constante por n, ¿sí? Pero la segunda regla dice que la sumatoria de i, sí, voy a utilizar nada más el término dominante y recordemos que era n al cuadrado sobre 2. ¿Sí? El otro lo desecho. De la i cuadrada, ¿sí? Es n al cubo sobre 3 y de i al cubo es n4 sobre 4. ¿Sí? Bueno, pues entonces tenía esta, que lo vuelvo a reescribir para recordar. Sí, 14n más 136,5n de la sumatoria de i más 96 sobre n cuadrada por la sumatoria de i al cubo y así hasta este. ¿Sí? Voy a aplicar entonces las propiedades e identidades de la sumatoria. ¿Sí? Voy a sustituir las i, pero voy a utilizar el término dominante. Bueno, en el primero es 14 sobre 5 y es una constante. Y dice que agregue la constante multiplicada por n. Entonces, 14, van a desaparecer las sumatorias. Entonces, 14 sobre 5 por n, por la primera regla, más, aquí está, 136 sobre 5n, que va a multiplicar ahora a lo que es de la sumatoria de i. Y me voy a revisar qué es la sumatoria de i y voy a utilizar n al cuadrado sobre 2. Los demás no lo voy a utilizar. Más la siguiente sumatoria que sería 96 sobre n al cuadrado. Ahora, va a multiplicar a la sumatoria de i al cuadrado. Voy a utilizar el término dominante que es n al cubo sobre 3. Más, ¿sí? 128 sobre n al cubo por la sumatoria, me voy a la sumatoria de i al cubo y dice que tome nada más n a la 4 elevado a la 4 sobre 4. ¿Sí? Me paso al siguiente, dice que voy a multiplicar por este 4n que está acá, 4 sobre n, que está acá afuera, y al multiplicar 4 por 14 me queda 56n. Aquí tengo esta n, por este 5 me queda 5n. Más este 4 por 136 me queda 544, por n cuadrada me queda n cuadrada. ¿Sí? Esta n por esta 5n me queda 5n al cuadrado por 2. Aquí lo estoy todavía separando, fíjense bien. Más 4 por 96 me queda 384. N por n al cuadrado me queda n al cubo. Por este n al cubo sobre 3 más 4 por 128 me queda 512 sobre esta n por esta n me queda n a la cuarta. Por n a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Aquí puedo ver que esta n con esta n se me van a anular y me queda nada más 56 quintos. Esta n cuadrada con esta n cuadrada se me van a anular y nada más me va a quedar 544 entre 10. ¿Sí? Porque multiplico 5 por 2 me quedaría 10. Entonces 544 entre 10, ¿sí? Le saco mitad y me queda 272 sobre 5. ¿Sí? El siguiente, este n al cubo con este n al cubo que está en el denominador se elimina y me queda 384 entre 3. ¿Sí? Tiene divisibilidad y me da 384 entre 3 me da 128. El siguiente, este n4 con este n4 se elimina. ¿Sí? Y 512 entre 4 me queda 128. ¿Sí? Si yo sumo todos estos, ustedes lo hacen en su calculadora, les va a dar 56 quintos más 272 quintos más 128 más 128 serían 256. Hay que transformarlo a quintos, ¿sí? Esos 256 a quintos, bueno, pues nada más lo multiplican 256 por 5
y les daría 1280 quintos, ¿sí? Más 272 que tienen, más 56, les daría los 1608 quintos que tienen aquí, y esta U o mu es unidades cuadradas, que significa el área. Entonces, 1608 entre 5 aproximadamente sería 321.6 unidades cuadradas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos en qué unidades esté, si está en milímetros, centímetros, metros, kilómetros, ¿sí? Entonces, por eso nada más se le pone unidades cuadradas, porque a final de cuentas, esto es un área. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Cuáles son las aplicaciones de la suma de Riemann? Dice, de entre las muchas aplicaciones de la integral, cálculo de áreas y volúmenes de longitudes de curvas, desarrollos en series de Fourier, transformadas, integrales, ecuaciones integrales, etcétera. También concretamente puede ser en el de áreas planas, longitud de curvas, integrales impropias, integrales de Euler, funciones gamma y beta, teorema del valor medio, ¿sí? Que es la forma integral. En conclusión, ¿sí? La suma de Riemann es un método de integración numérico que nos sirve para calcular el valor de una integral definida, es decir, el área bajo una curva. Este método es muy útil cuando no es posible utilizar el teorema fundamental del cálculo.